Que el Señor les bendiga. Cuando estaba arriba dándole unas pinceladas a lo que creo que Dios me dijo que hablar en esta mañana. Mañana, no, ya vamos, mediodía. Escuchaba a mi hermano Ramón que las noticias puras tragedias, ¿no es cierto? Como que está abundando más la maldad que lo que había antes, pero dice que donde abundó la maldad, ¿qué sobreabundó? Y ahí es donde estamos nosotros. Ahí es donde estamos nosotros. Entre más sobreabunde la maldad, más sobreabunda la gracia. Así que esa es nuestra esperanza. Amén. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo 4:16. Ya nuestra hermana Lucy ya lo tiene en la televisión, en las pantallas. Así que el que no trajo Biblia o le cuesta encontrarlo, lo puede leer directamente de las pantallas si alcanza a leer. Mientras lo buscan, voy a estar saludando a nuestros hermanos, porque ya estamos conectados, a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, ya sea de Facebook. Queremos decirle que los invitamos a participar de la mesa, a poder poner oído a lo que la palabra de Dios también quiere hablar a sus vidas, y como iglesia les damos la bienvenida, ¿no es cierto? ¿Le damos la bienvenida o no le damos la bienvenida? Así que los invitamos a participar de este bello culto. Esto es lo que no ocurría antiguamente en la iglesia. Podían disfrutar solamente los que estaban en el templo, pero hoy día ellos también tienen la capacidad, que es muy importante. No es importante para los que se quieren quedar en la casa, sino que hay personas que están enfermas, personas que están en los hospitales, personas que no se pueden mover de su hogar, y la palabra está llegando a ellos por medio de una red social. Así que el que puede, lo invitamos a participar directamente con nosotros, porque aquí se siente algo diferente. Ustedes no han podido disfrutar de las canciones que han entonado nuestros hermanos, no han podido disfrutar de cómo se ha movido el Espíritu Santo en medio de ellos, porque eso se vive en vivo, pero de la palabra van a poder disfrutar. Así que pónganse en pie. Yo creo que ya es un tiempo para que hayan encontrado la palabra de Dios, y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cierren sus ojos. Padre Celestial, vamos ante tu presencia, Dios de la gloria, por medio de tu Hijo Jesús, nuestro amado y personal Salvador de nuestras vidas. Padre Celestial, te queremos pedir, Dios amado, que en este momento puedas abrir el intelecto de mis hermanos y pon la gracia en mí para yo poder dar a conocer lo que tu palabra quiere hablar a sus vidas y a mi vida en primer lugar. Te pido, Dios amado, que esta palabra pueda ponerse como vida sobre sus vidas, Dios amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento. Aquí podemos ver que Pablo le dice a Timoteo. ¿Sabían ustedes que Timoteo era un pastor joven? Considerado, la Biblia dice que era un pastor joven. ¿Saben cuántos años tenía Timoteo? Alrededor de 40 años. Y era considerado, o sea que yo soy un joven. Tengo 41 años, voy para los 42, pero era considerado joven, y está aconsejando, porque dice que a Timoteo lo enseñó de niño. Le daba consejos, le hablaba de su madre Eunice, de su abuela Loida, ¿no es cierto? Y le hablaba de una fe no fingida. Entonces era una persona que él había adoctrinado, le había enseñado. Entonces aquí le está diciendo: Timoteo, mientras yo voy, y le da, en este capítulo 4, le da muchas cosas a seguir, pero en lo final que le dice: preocúpate de ti
mismo. No le dijo, preocúpate del que está a tu lado. Ni te preocupes de tu hermano que está en la iglesia. Ni te preocupes de tu vecino, sino que preocúpate de ti mismo y de la doctrina, porque con estas cosas te vas a salvar tú y los que te escuchan. Porque como era un pastor, dirigía a un grupo de personas. Entonces este mensaje lo quería dar yo entero hoy día, pero no voy a poder darlo entero porque es un mensaje demasiado largo. Si uno se va al capítulo entero, porque aquí es donde termina este capítulo, pero viene una serie de consejos para terminar en esto. ¿Por qué? Porque Pablo le está enseñando a Timoteo, ¿producto de qué? Que estaba entrando la falsa enseñanza por falsos maestros. Entonces, para que tengan un contexto de qué se refiere este capítulo 4, dice que había una falsa enseñanza, se estaba enseñando que las personas que dirigían no debían casarse y de guardarse de ciertos alimentos, en lo que estaban enseñando, la doctrina que estaban enseñando estos falsos maestros. Entonces, como Pablo, bueno, si lo vemos en el Antiguo Testamento, los profetas decían, cuídate de la enseñanza de los falsos profetas. Cuando estuvo Jesucristo, le dijo a sus discípulos, cuídense de los falsos apóstoles, porque no tendrán piedad con el rebaño. Y ahora vemos a Pablo diciendo, cuídense de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque dice, esto va a ocurrir en el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? Desde que murió Jesucristo y se fue al cielo, hasta el día de hoy estamos viviendo el tiempo del fin. Y esto lo vamos a vivir continuamente, que van a haber falsos maestros, van a querer la doctrina que nosotros conocemos, meter cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque el diablo no necesita exterminarlos de un puro golpe, sino que nos empieza a enseñar una mentira y esa mentira se hace una verdad en nuestra vida. Otra mentira y esa otra mentira se hace una verdad. Y cuando ya esta mentira ya alcanza un nivel superior, nosotros mismos ya dejamos la doctrina genuina de la palabra de Dios y ya andamos en cuentos de vieja o en cuentos de falsos maestros. Entonces, ante todo eso que se estaba viviendo en el tiempo de la iglesia apostólica, Pablo empieza a enseñar, cuidado, pero primero cuídate de ti mismo. Entonces aquí hay dos enseñanzas: cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina. Y lo que vamos a ver hoy día es cuídate de ti mismo en tu forma, en nuestras decisiones, en cómo hablamos. Porque si vemos en 1 de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. O sea que debemos ser ejemplo en estas cosas. ¿Y eso a quién involucra? ¿A mi hermano o a nosotros mismos? Entonces aquí Pablo está enseñándole a Timoteo cómo debe gobernarse, cómo debe vivir, cómo debe mostrarse ante los demás hermanos. O sea, le está enseñando a cuidarse de sí mismo. Y eso es lo que vamos a ver en y el día cuando Dios quiera que predique de nuevo, vamos a ver la palabra de la doctrina, ¿ya? Entonces dice, para que seas ejemplo. ¿Qué significa ejemplo? Dice, para que seas un patrón a seguir, que los otros vean tu conducta y sean de la misma forma como tú eres, ¿no es cierto? Sea un modelo a seguir. Y que ninguno tenga en poco tu juventud, porque muchas veces, y lo que pasaba en esto,
que los sabios, los maestros, los apóstoles que tenían más edad, tenían también más lección de vida. Habían vivido más cosas, habían aprendido a tomar buenas decisiones respecto a caídas que habían tenido, y eso los llevó a aprender a tomar una buena decisión. Entonces decían, tú no te sientas menos que ellos, porque el mismo Dios que le ha enseñado a ellos es el mismo Dios que tú tienes. Entonces yo les digo hoy día, iglesia, no se sientan menospreciados por nadie, porque lo mismo que hace Dios con las demás personas, Dios también lo puede hacer con ustedes. No tengan en poco lo que ustedes se consideran como personas, sino que sean ejemplo en lo mismo que Pablo le dice a Timoteo. Ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este mensaje, aquí donde lo estamos viendo, es entregado al líder de la iglesia. Pero nosotros como hijos de Dios también tenemos que vivir de esta forma. Porque yo soy líder de mi hogar. Yo, de la mejor forma que le puedo enseñar a mis hijos, es con mi propia forma de vivir. Porque si le digo no digan groserías, si yo digo grosería, ¿me harán caso ellos? Si tengo hijos grandes, no se emborrachen, no se alcoholicen, y yo soy bueno para el alcohol, tengo algo que mi forma de vivir respete lo que estoy diciendo. No. Entonces Dios nos llama a seguir estos pasos a cada uno de nosotros, porque nosotros somos líderes, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la iglesia. En el mundo de donde nos rodeamos, nosotros podemos impactar a otros con nuestra forma de ser. O como decíamos los pentecostales antiguos, con nuestro testimonio. ¿No es cierto? Porque esto nos está llevando a tener un buen testimonio. Entonces, como ya hice la introducción, vamos a entrar al mensaje. Miren, yo buscaba, porque yo tengo varias Biblias en mi computador, y me dirigí a una Biblia que se llama El Lenguaje Actual, y este mismo texto dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. ¿Se entiende un poco más el versículo bíblico que leímos, no es cierto? Amén. ¿Estamos aquí o no? Amén. Yo no soy de muchos que me digan amén, pero yo quiero saber casi se está entendiendo lo que se está diciendo. Entonces dice que debemos ser ejemplo en palabra. ¿Aquí a qué se está refiriendo? Al modo de cómo hablamos, al modo como nos expresamos en determinadas situaciones. Aquí lo que él le está hablando a su modo, a su manera de vivir, ¿no es cierto? Cómo te comportas tanto en la iglesia, cómo te comportas en tu casa y cómo te comportas en tu trabajo. Porque no los comportamos de la misma forma en todo lugar. ¿O ustedes en la iglesia son igual como son en la casa? ¿En la iglesia somos igual como somos en nuestro trabajo? ¿O con nuestros amigos? ¿No es cierto? ¿Qué dice? Ten cuidado en la forma como tú hablas. Porque es importante la forma como hablamos. Porque muchas veces en nuestro hogar o en nuestro círculo íntimo o con nuestros amigos hablamos diferente a como hablamos aquí. ¿No es cierto? De repente nos vemos envueltos en conversaciones de groserías, en conversaciones de doble sentido. ¿No es cierto? Porque es una realidad. Y de repente no somos los mismos hijos de Dios que somos aquí en la iglesia. Y aquí Pablo le está diciendo: cuídate en tu manera de hablar, porque tu manera de hablar te desacredita.
Porque el que habla contigo y ves que cae en lo mismo de él, después dice, chuta, menos mal que era hermano. Menos mal que va a la iglesia. Yo le hablé un poquitito y actuó como realmente es la persona. Porque Dios no nos dice que nosotros estamos en este mundo y nosotros si nos juntamos con un mundano es para que nosotros podamos hablarle a ese mundano, a esa persona que no conoce de Dios, para que él pueda llegar a los caminos del Señor, pero no para ir a contaminarnos con su lenguaje. En Efesios 4:29 está puesto ya en la página, no digan malas palabras, dice Efesios 4:29, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. ¿Cómo tiene que ser nuestro lenguaje? Como lo que somos hijos de Dios. Yo sé que es muy fácil de repente salirse de la condición, pero debemos recordar que en todo lugar y en todo tiempo somos hijos de Dios. Cuidarnos es fácil. ¿Sabe qué es fácil? Y si tú no pones freno a esto, se te hace aún más fácil. Si no estás acostumbrado a frenarte en tu forma de hablar, es fácil salirse y es fácil desacreditar tu testimonio por medio de tu hablar. Y son cosas importantes, por algo dice, haciendo estas cosas te salvarás. O sea que es algo, no es algo liviano, sino que es algo delicado. En 2 Timoteo 2:16 dice, más evita los discursos profanos y vacíos, porque los adictos a ellos avanzarán más a la impiedad. O sea que cuando tú te ves involucrado en estos temas de conversación, en esta forma de comportarte, en esta forma de hablar, entrar en el doble sentido, entrar en la grosería, entrar en el pelambre, entrar en el hablar del otro y destrozarlo, no te acercas a las cosas de Dios, sino que te acercas a la impiedad. O sea que en vez de caminar hacia el blanco perfecto que es Cristo, nos devolvimos de donde Dios nos sacó. En vez de un avanzar, es un retroceder. La palabra de Dios es clara. Y no crean que yo le estoy desafiando a ustedes, sino que esta palabra también me está golpeando a mí. Así que no digan, no, él está predicando en contra mía. No estoy predicando en contra de nadie. En esto lo estuve preparando, Dios lo entregó. Y si me afecta a mí, tengo que ser humilde, reconocer mi error, cambiar mi error y seguir avanzando hacia el blanco perfecto que es Cristo. Amén. En Colosenses 4:6 dice, de conversar con ellos, hablen siempre de cosas buenas. Ahí dice, con gracia. Yo estoy hablando en un lenguaje más actual para que puedan entender sin tener que estar descifrando qué dice cada palabra. Dice, de conversar con ellos hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. ¿Ahí qué nos está diciendo? Que debemos hablar cosas buenas, pero también tenemos que saber cómo decirlas, porque dice que tienen que ser sazonadas con sal. O sea que no llegar y decir a tonta loca esto y dañar a la persona, sino que buscar la forma como se las puedo decir para que la persona no se sienta mal, porque dice, piensen bien cómo deben contestar a cada uno. O sea que el que contesta ásperamente, ¿qué tiene que dejar de hacer? De hablar ásperamente, porque muchas veces decimos, no, es que yo soy sincero y yo llego y digo, no, la Biblia dice que deben hablar de buena forma,
decirlas con sutileza y ver a quién. Si hay una persona que le puedo hablar más claro, le hablo claro, pero si hay otra persona que si le hablo claro la voy a dañar y se va a cerrar y no va a poder entender estas buenas cosas que les quiero enseñar, tengo que saber decírselas de otra forma que ella no se ofenda. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ya que era el pastor de la iglesia, ten cuidado cómo entregas las cosas. Al sentimental, ten cuidado de no herir los sentimientos. Al que es más bruto, ten cuidado de no desafiarlo para que no se altere, sino que usa la cordura, y si tienes que alinearla y bajarle un poquito el tono de lo fuerte que es la palabra, hazlo para que ninguno sea dañado. Entonces Pablo le está enseñando que se cuide tanto como habla, las cosas que habla y las cosas buenas que tiene que entregar, como entregárselas. Porque es importante para nosotros aprender a cómo decir las cosas. Porque yo a una hermana le digo de una forma y esa hermana no se siente, pero de la misma forma se lo digo y la destruí. Porque somos todos diferentes. Todos diferentes. Dice, cuídate ¿en qué? En la conducta. ¿Qué es la conducta? Es la forma como nos comportamos y cómo tenemos una acción. También es importante, porque cuidándote de estas dos cosas y afectando de esta forma de las dos cosas positivamente a lo que te escuchan, la fe, el amor, la pureza y el espíritu, es más fácil. Porque estas dos formas son el testimonio de la persona. Y una persona con testimonio, después la otra persona escucha, porque dice, no, si ese hombre así, 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 tiene la verdad para poder decirme las otras cosas, porque yo lo conozco como es. Y es más fácil. Cuando yo estaba en la iglesia del pastor René y éramos líderes en esa iglesia, las personas que trabajaban bajo el liderazgo decían, hermano David, sométame en su forma de actuar. No me hable de tantas cosas, sino que yo lo quiero ver haciendo para yo poder someterme. Entonces muchas veces cuidarse en esto hace que la persona solita se someta, porque ve la manera de actuar que tiene su líder. Entonces dice, cuídate de la conducta. En Proverbios 20:11 dice, por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Nosotros decimos, por sus frutos los conoceréis. Por su conducta lo conoceré. Por la conducta de él voy a dar testimonio. ¿No es cierto? Si yo tuviera que hablar del pastor de la iglesia, tápese el oído, pastor. No. Si yo tuviera que hablar del pastor de la iglesia, yo digo, ¿sabe qué? No es porque sea mi suegro, nosotros siempre los decimos las cosas a la cara y las verdades a la cara, no, ninguno le rasca la espalda al otro, pero yo digo, no, es un hombre que en la economía da todo por Dios. Si va a quedar sin ni uno, queda sin ni uno, pero por la obra de Dios lo da. Es una persona dadivosa. ¿Qué estoy hablando yo de él? De su conducta. Y así podemos hablar. Mi hermano Carlos es una persona servicial. Es una persona que va a buscar a los hermanos. Es una persona que ajusta el tiempo para llegar hasta la iglesia y no tener que andar con los hermanos atrasados. ¿De qué estoy hablando de él? De su conducta. Es importante la conducta, porque por nuestra conducta la persona puede hablar positiva o negativamente. La pastora, yo le digo mi suegra, porque es mi suegra. Ella también es dadivosa. No es una persona mezquina, ni en las cosas de Dios, ni como persona. Yo cuando pololeaba con la Katy, me decía, David, llévate el auto, es muy tarde.
O David, ándate en el auto para que no les vaya a pasar nada con la Katy. No cualquier persona hace eso. Más que le choqué como 3 autos, yo no se lo hubiera seguido prestando. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vemos el proceder de un joven según vamos a ver según su buena conducta? Si la persona es de buena conducta, nosotros podemos confiar en él. ¿No es cierto? Si vemos que nuestro hijo, la conducta es ahí nomás, tenemos el miedo de darle permiso a cosas porque no sabemos en qué va a terminar ese permiso. Entonces es muy importante que tengamos una buena conducta. Es demasiado importante. Porque en Filipenses 3:17 dice: hermanos míos, sigan mi ejemplo. ¿Saben que Pablo? Él siempre decía: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ya Timoteo le está diciendo: mira, cuídate en estas cosas para que seas un modelo a seguir. O sea que Pablo tenía una seguridad en el que había depositado su fe y su confianza en hacer las cosas que él se podía poner. Por ejemplo, díganme, si les cuesta tanto seguir lo que hizo Jesucristo y dicen que no pueden, yo soy un humano igual que ustedes. Vean lo que yo estoy haciendo para que lo que vean que estoy haciendo, ustedes lo sigan y sean también imitadores de Cristo. Porque tenía un concepto claro que él era un imitador de Cristo, o sea, su conducta era buena. Dice: hermano mío, sigan mi ejemplo. Y fíjense en lo que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo no sirviera de nada. O sea, ¿cómo se comportaban ellos? Mal. En la iglesia eran los hermanos y afuera de la iglesia eran los mundanos o los que no seguían la doctrina de Jesucristo. Dice: y se comportan mal, como que la muerte de Jesucristo no hubiera servido de nada. Y eso ya se los había dicho, o sea que no era primera vez que se los decía. Y dice: a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. O sea que el comportamiento de la iglesia o de parte de los que eran de la iglesia de Filipenses no era bueno, y hacían que Pablo sufriera por el comportamiento, porque no salían de sus malos caminos. Era como que tenían por inmundo el sacrificio, porque decía: yo no entiendo cómo pueden seguir en esa forma de vivir. No entiendo que el sacrificio de Dios, vieron el sacrificio de Jesucristo en la cruz y aún así no les ha servido de nada. O sea que Pablo se dolía por esos cristianos. Decía: esa gente va a terminar en el infierno. O sea que tenemos que tener cuidado. Hay gente que dice que el que aceptó al Señor, la salvación no la pierde. Pero ¿por qué dice Pablo: ellos van a terminar en el infierno? Hay que meditarlo, ¿no es cierto? Ellos van a terminar en el infierno. O sea, que no era una conducta, era algo grave que estaban haciendo, porque van a terminar en el infierno. Viven solo para comer y están orgullosos de lo que hacen, cuando en realidad debieran sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Señor, nuestro Salvador y el Señor Jesucristo. O sea que, porque Él le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente que no conoce de Dios. ¿Le está hablando a quién? A la iglesia. Iglesia del Carpato, Pablo hoy día, el apóstol Pablo hoy día quiere hablarle a ustedes. Y le quieren decir: si su comportamiento en sus hogares, si su comportamiento con sus amigos, si su comportamiento en el trabajo no es el mismo que quieren mostrar en la iglesia,
se van a ir al infierno. No van a salir muchos amén aquí en esta palabra, pero hay que hablar la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que tener una sana doctrina. Y no es una sana doctrina solo el que hace cariño, sino que si la palabra de Dios quiere desafiarnos a nosotros, nos desafía y es una sana doctrina. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es una verdad? ¿Y cuántos creen que es una verdad en su vida? Después le dice, en el amor, ¿no es cierto? La Biblia nos dice que el significado que tiene la palabra amor en la Biblia, dice que el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza. ¿Qué es la palabra bajeza? Con acción indigna de maldad y cobardía. No procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino se regocija con la verdad. Esa es la característica del verdadero amor. Y es el amor que es puesto por obra. Porque eso tiene que estar, si hay amor en nosotros, lo que les leí es lo que tiene que sentir el uno por el otro. Porque aquí estamos hablando no de un amor eros, no de un amor entre parejas, sino que de un amor fraternal. Del amor que uno siente por su hermano, del amor que uno siente por su amigo, el amor que uno siente por su compañero de trabajo. Y aquí en la iglesia nosotros somos familia, porque somos hermanos en Cristo, somos amigos y somos compañeros de milicia. Hay un amigo mío que cuando éramos jóvenes andábamos orando en las casas, andábamos que el pastor trabajaba con nosotros bautizando a los otros jóvenes, andábamos predicando en las calles, y él hoy día es pastor y tiene 2 iglesias grandes. Y un día cuando vino a esta iglesia acompañando al pastor René, dijo: quiero saludar a mi hermano David porque fue mi compañero de milicia, porque trabajamos juntos, porque anduvimos orando, y cuando habían endemoniado entre los dos ahí, ver cómo poder actuar para ayudar al pastor y que pudiera ser libre por medio del Espíritu Santo, el hombre pudiera ser libre. Pero son historias que vamos viviendo el uno con el otro. Cuando salimos a los bautismos, cuando salimos de paseo, cuando hacemos eventos, el roce que tenemos como hermanos nos hace después recordar, no con él, sobre todo cuando el hermano ya no está, no con el hermano, hicimos esto otro, para la gloria de Dios, hicimos esto otro, la pasábamos bien, una vez lo asustamos en ciertos momentos de lo que vivimos todos, y eso provoca amor entre nosotros, entre los pares, el uno por el otro. Yo veo aquí que pasa el Emmanuel, apenas se le entiende lo que dice, pero cuando dice amén, todo, ja, 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 y lo aplaudo, se van a acordar cuando él sea grande. Y van a decir: cuando eres chiquitito subí a dar tu palabra, apenas se te entendía, pero pegáis un grito que los dejáis sordos. Es parte de la relación como hermano, el cariño como hermano, ¿no es cierto? Uno piensa que no lo sabe, pero las hijas de mi hermana no venían hace tiempo y un día vinieron y veo que el Emmanuel alegre salió a recibirla. ¿Por qué? Porque entre ellos también está creándose una amistad, un quererse como parte de la familia arca del pacto. Entonces el amor entre nosotros es importante. Y ese amor, la gente de afuera lo va a distinguir y van a decir: yo quisiera tener el amor que demuestran estas personas. Porque cuando uno demuestra ese amor, es ejemplo para los demás. Si todo lo que está diciendo aquí es para que nosotros podamos ser ejemplos para otros.
No está diciendo, crece en estas cosas para que seas más que los demás, sino que para que seas ejemplo, porque son cosas positivas, son cosas que hacen crecer al resto de las personas cuando las ven en ti. O sea que es para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento en la fe para tu hermano. O sea que son cosas demasiado importantes. Romanos 12:10 dice, ¿o no? Juan, vamos en Juan, hermana. Juan. En Juan dice, debemos amarnos, dice, amados hijos míos, debemos amarnos uno a otro, porque el amor viene de Dios. O sea que el amor ni siquiera nace en nosotros, sino que en nosotros se refleja, el amor de Dios se refleja en nosotros para nuestros pares. Ni siquiera es algo nuestro, dice. Eso lleva por título, debemos amarnos. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios. O sea que para que nosotros seamos hijos de Dios, debemos amar. Y todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único hijo, para que por medio de él nosotros tengamos vida eterna. ¡Cuán hermoso amor! El pastor canta una canción, hermoso amor, hermoso, que me dio Cristo en la cruz. ¡Cuán hermoso amor! Si los que tenían que morir éramos nosotros, si nosotros habíamos pecado, si nosotros no íbamos al cielo, por la culpa de nosotros se había interrumpido la relación con Dios. Pero cuán hermoso amor, que determinó venir del cielo a la tierra y morir para que nosotros no muriéramos, sino que fuéramos de la tierra directo al cielo. ¡Qué amor! Inmensurable amor. Ese amor no tiene límites, no tiene fronteras. Es un amor tan grande que tuvo por ti y en especial por mí. Así como decía Pablo, yo soy el más chico de los apóstoles, yo era el que los perseguía. Lo mismo digo yo era tan desordenado, tan alejado de Dios, tan duro de cabeza, que si Él me amó a mí, no discuto ni pongo en duda que Dios también lo ama a ustedes. Así de simple. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. En el 4:10 y en el 4:11 dice, hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Si Él por amor nos perdonó todo, de la misma forma debemos amar a nuestro hermano. Porque de repente hay diferencias en la forma de pensar, pero eso no nos puede dividir. Porque eso es pequeño para lo que tuvo que perdonarnos Dios a nosotros. El perdón de Dios por amor que tuvo con nosotros fue grande. Las cosas que le hago yo a mi hermano Ramón o el hermano Ramón a otra persona es mínimo para lo que Él nos perdonó. Y si Él nos amó fallándole tanto, cuando nos fallan un poco, no creo que sea tan difícil perdonarlo por amor a mi prójimo. ¿No es cierto? Y en Romanos 12:10, que esto lo aprendí ahora, no tenía conocimiento, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Yo siempre entendía que preferirse, supongamos yo prefiero estar con mi hermano Ramón, pero dejo ausente a los demás. Pero ese prefiriéndose
viene del altruismo, que proviene del francés y designa con diligencia, procura el bien ajeno a una costa del propio. Término se refiere a conducta humana y se define como la preocupación o la atención desinteresada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sigo el prefiriéndose, es que yo los prefiero a ustedes encima de lo que yo quiero. O sea que ustedes tienen que preferirse el uno por el otro, buscando el uno el bien, aunque su bien vaya por debajo de el que le estoy dando a mi hermano. O sea que yo le voy a hacer el bien a mi hermana, a mi hermano Ramón, al Alonso, a mis hermanos, por encima del bien que yo quiero recibir. A eso se refiere un amor sin interés. No es como cuando era uno niño que le decía: si no me invitáis a tu cumpleaños, yo no te voy a invitar al mío. O sea que el otro quedaba condicionado, que si no me invitaba a mí, él iba a quedar fuera de mi cumpleaños. No, esto, yo te voy a invitar porque quiero que compartas con los demás, sin importarme si tú me invitas. Algo tan básico que le estoy, para que lo puedan entender. O sea que el amor que debemos sentir el uno por el otro es que yo te voy a hacer el bien sin recibir nada a cambio. El amor es el amor que debemos mostrar como ejemplo. Porque es fácil amar a mi amigo, es fácil amar a mi hermano, es fácil amar al que está de acuerdo conmigo, pero cuesta con el que no está de acuerdo, cuesta con el que piensa diferente, ¿no es cierto? Y cuesta amar al que me hace daño. Pero dice que el amor que debemos tener nosotros tiene que superar todas esas barreras, porque estamos hablando de un ejemplo para los demás. Un amor sin límites. Dice que también debemos, en la parte del espíritu, y aquí no estamos hablando del Espíritu de Dios, sino que estamos hablando de las cualidades de las personas, porque dice en 2 de Timoteo 1:7, hermano Jonathan, porque yo no entendía esta parte del Espíritu, a qué se enfocaba, porque cuando hablamos del Espíritu puede ser el Espíritu Santo, puede ser el Espíritu del soplo de Dios cuando le dio vida al ser humano, cuando lo creó, pero aquí está hablando del Espíritu que nos destaca. ¿Se han dado cuenta? Si hay que solucionar un problema, no que vaya el hermano es valiente, sabe cómo hablar, todo, lo diferencia de los demás, ¿no es cierto? Y aquí dice en Romanos, en 2 de Timoteo 1:7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. ¿Entienden a qué espíritu, en qué espíritu debemos ser ejemplo? Ahí dice: el espíritu de cobardía no es un ejemplo positivo para nadie. Por eso que Dios no te dio el espíritu de cobardía. No debes ser cobarde, porque el espíritu de cobardía no viene de parte de Dios. Porque nos dice, Él nos dio espíritu de cobardía. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Dios no quiere que seas cobarde. No ser cobarde no significa no tener miedo. Porque muchas veces el miedo nos hace ser más valientes, porque nos impulsa a vencerlo, y con eso somos más valientes que si no estuviera ese miedo. Yo cuando niño, mi papá me enseñó boxeo, entonces yo me sabía defender, pero nunca me defendí sin sentir miedo. Aunque le ganaba al otro, siempre fui con un miedo que me hacía enfrentar las cosas con valentía y ganar.
No le estoy diciendo que vayan a pelear con la gente afuera, sino que es un ejemplo de cómo poder enfrentar el miedo y salir con valentía. Pero dice que sí nos dio de poder. Sí nos dio espíritu de amor. Y sí nos dio espíritu de dominio. ¿Y qué es el dominio propio? El saber manejarnos nosotros mismos. El dominarnos ante situaciones. Ese es el dominio propio. De dominarte, de no alterarte, de no pecar, de no temer. Ese es el dominio propio. Porque aprendes a dominar tus acciones. Y es difícil dominar las acciones. Sobre todo cuando estamos en cosas que son extremadamente al límite de actuar. ¿No es cierto? ¿Les cuesta a ustedes o no? El dominio propio es muy difícil y cuando lo dominamos, yo pienso que vamos creciendo hacia la altura del varón perfecto. Porque una persona límite es una persona serena, el que domina su dominio propio, no el demonio propio. El dominio propio es una persona serena, es una persona que sabe cómo actuar, es una persona que sabe cómo hablar, es una persona que sabe discutir con otras sin alterarse ni ofender. Ese es el dominio propio. Entonces esas cosas nos dio a nosotros para que nosotros podamos demostrar cualidades positivas hacia los demás. Sé ejemplo en el espíritu. Sé ejemplo en cómo te gobiernas. Sé ejemplo en cómo amas. Sé ejemplo en cómo hablas. Sé ejemplo en cómo es tu conducta. Para que podamos ser ejemplos. Un buen ejemplo que podemos demostrar es un espíritu de humildad, lo que hablábamos hoy día en la clase, de humildad y mansedumbre. Porque la humildad, hablábamos en la clase, que no es la pobreza. Usted no diga, no, yo soy humilde porque vivo en una mediagua, en un sitio que no es el mío. No, eso es escasos recursos. La humildad es una persona que sabe y conoce de sí mismo cuáles son sus virtudes y cuáles son sus debilidades. Y sabiendo sus virtudes y debilidades, reconoce también cuáles son las virtudes que Dios pone en su vida. Eso es una persona humilde. El que reconoce el poderío del Señor en su vida. El que dice, no, yo no soy un excelente maestro, yo no soy un excelente predicador, yo no soy un excelente músico, yo no soy un excelente portero, yo no soy una excelente hija de Dios, no soy una excelente hija del rey, no soy un excelente alumno de la escuela Arca de los Niños, porque si Dios no estuviera en mi vida, no sería la persona que soy. Si Dios no estuviera en mi vida, nada podría hacer. El que reconoce la cualidad de Dios en su vida es una persona humilde. Porque ¿saben cuál es el título que nos pone Dios cuando hacemos las cosas bien? En las cosas de Dios, siervo inútil eres. Siervo inútil. Siervo inútil. Cuando sale un mensaje bueno y vienen, hermano David, bueno el mensaje, hermano David, y tu corazón se empieza a inflar, viene Dios con una agujita, lo pincha y te dice, mira, la gracia es mía, la inteligencia es mía, el que comprendáis la escritura viene de mí. La escritura inspiré a hombres para que la escribiera. Simplemente somos el garzón que él lleva el plato a la mesa, pero toda la gloria es del que preparó el plato. Humildad. Y manso, ¿sabes lo que es manso? Son aquellas personas que pueden tener a este grupo de toda
toda esta gente que hay, y la hace que anden todos tranquilos, que todos sirvan, que lo hagan en paz, un ambiente de paz, de tranquilidad. Esa es una persona mansa. El caballo cuando es salvaje, ¿cuál es su comportamiento? Rompe la cerca, corta las cuestiones, quiebra los palos, no lo domina nadie, le tiran una montura arriba, salta para todos lados, bota a los jinetes, todo. Pero ese caballo que tiene la misma fuerza, es el mismo caballo, y lo doman, ¿cómo se comporta? Usted le tira la rienda aquí y el caballo va para allá. Le tira la rienda para acá y el caballo va allá. Se la tira un poco hacia atrás y frena. ¿Dejó de tener la fuerza ese caballo? Simplemente que se ordenó. Tiene la misma fuerza, tiene la misma vitalidad, el mismo caballo, simplemente que dejó que lo guiaran y no guiarse por sus propias decisiones. Y así nos pasa a nosotros. ¿Saben qué nos pasa? Que a nosotros nos cuesta ser mansos, porque cuando nosotros cometemos errores y nuestra vida está media abajo, uno le dice: Señor, te entrego el timón de mi vida, guía este barco donde quiera que tú vayas. Señor, si tú lo diriges, sé que voy a llegar a puerto. Pero cuando empiezan a salir las cosas bien, empezamos a llevar el control de la vida, no Dios, sino que nosotros mismos, hasta que volvemos a estrellar el barco y volvemos a la misma oración. Pero Dios nos dice que debemos ser mansos, dejarnos guiar por Él, que Él nos dirija, porque debemos ser un ejemplo de vida. Oh, duro, difícil, pero no imposible. Hubieron hombres que dijeron ser imitadores de mí, como yo de Cristo. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. ¿Quién dijo esa palabra? Jesucristo. Aprender de mí, ¿no es cierto?, de nuestro Salvador, del Señor de nuestras vidas. Dice: aprende de mí. Mira, yo soy manso. Era Dios, se hizo igual, se hizo siervo, semejante a nosotros, pero era Dios. Fue el que creó el cielo y la tierra. Cuando Dios decía: hágase los peces del mar, hágase la tierra, el hágase, ¿sabe quién era? Jesucristo. Era el que iba, decía que era el verbo que se hizo carne, el verbo en la acción. Cuando decía: formemos al hombre, ¿a quién le dijo? ¿Al ángel Gabriel? ¿Al ángel Miguel? Hagamos al hombre, dijo Jesucristo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, lo que somos nosotros, Él lo hizo. Y el que no hizo dice: aprendan de mí, que yo soy manso y yo soy humilde. Manso y humilde. Mi creador. Si yo hago un dibujo, el dibujo no me va a dar órdenes a mí, que yo soy el que lo cree. Pero el creador, el que me formó a mí, el que formó a David Linares, cuando ven a David Linares, tienen que ver a Jesucristo, porque somos a imagen y semejanza de Él. Me dice David Linares: entiende, aprende de mí, porfiado. Aprende que tienes que ser manso y humilde como yo. Amén, aleluya. Y dice: sé ejemplo en fe. Siempre sabemos que la fe, ¿qué es lo que es? La certeza de lo que se espera y la convicción de no. Pero ¿qué es la fe aplicada a nuestras vidas? Aquí se está refiriendo a la acción de fe, al vivir por fe, al creer por fe, al tomar las decisiones por fe.
a la fe en acción, no como un término, no como algo que debemos aprender, sino que como algo que debo ejecutar. Porque cuando ejecutamos la fe de nuestra vida, podemos ser ejemplo para nuestros hermanos en fe. La fe se trata que podemos agradar a Dios y a la confianza que depositamos en Él. Ese es ejecutar la fe. La confianza que yo tengo en Dios y de la forma que actúo esa confianza para poder agradarlo a Él. Confiar quiere decir obedecer voluntariamente desde el principio sin saber el final. Difícil. Voy a confiar en lo que Dios me dice, voy a confiar en lo que me dice aquí, sin saber dónde voy a terminar. Eso es fe. Que la fe, el fruto de la fe, es que lo que yo creo va por debajo a lo que Dios determina. Quiere decir que mi fe va en una confianza absoluta a lo que Dios me dice que a lo que yo puedo ver como ser humano. La fe. Y podemos ver en Hebreos 11:6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De quién podemos hablar? De fe. Una pura persona, hay muchos, una pura persona, Abraham. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, te voy a entregar una tierra por heredad. No conocía la tierra, no conocía dónde estaba la tierra, no sabía cómo era la tierra, si era arenosa, no conocía las condiciones, pero creyó. Salió de donde vivía a buscar la tierra. Pasaron años, no fue algo que, porque de repente Dios nos dice: yo te voy a usar, yo te voy a capacitar, yo voy a hacerte grande entre las naciones. Y cuando recibimos esa palabra decimos amén, amén. Y cuando vemos que pasan los años y esa palabra todavía no se ha cumplido en nosotros, empezamos a dudar. Dios me dijo: yo te voy a usar, yo te voy a hacer grandes cosas contigo, te voy a sacar de este lugar. Cuando me entregó la palabra en Juan el Bautista, y así lo ha hecho. Me llevó a conocer otros pastores, me llevó a trabajar en la radio, me llevó a hacer campaña, me llevó a ayudarle a pastores a levantar su iglesia. Pero pasaron muchos años para poder ver eso. A Abraham le pasó eso. ¿Cuánto pasó de poder conocer la tierra que Dios le iba a entregar? Sobre el andar le dice: yo te voy a dar generaciones. Mira las estrellas del cielo. No se comparan a lo que te voy a entregar. Mira la arena del mar. No se compara a lo que te voy a entregar. Y no tenía ningún hijo. Ninguno. Y cuando era viejo le dice: yo te voy a dar un hijo. Y tenía que creer que en esa edad su mujer, siendo ya de avanzada edad, iba a tener un hijo. Creyeron y tuvieron un hijo. Y cuando tuvo el hijo, le dice: ven, entrégamelo en sacrificio. Y ahí creerle a Dios es difícil. Es difícil, entrégamelo. Pero ¿para qué me lo diste si me lo vaya a quitar? Lo hubiéramos dicho nosotros. Difícil, demasiado. ¿Por qué me lo diste? Tuvo que subir al monte, tuvo que llevarlo engañado, tuvo que presentarlo, y cuando llegó arriba Dios le tenía un cordero para el sacrificio. Es creerle a Dios. Ese es la fe que agrada a Dios. Y hoy día Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero para nosotros es muy difícil de repente tener esa fe, porque son cosas demasiado. Pero si las tuviéramos, conoceríamos realmente quién es nuestro Dios. Porque Él dice que ustedes, siendo
malos saben dar buenas dádivas a su hijo. ¿Qué más yo? ¿Qué más yo? Siempre cuando nuestra fe es puesta, porque Él sabe dar dádivas a vuestros hijos. No lo saquen de su corazón. Cuando estén viviendo momentos problemáticos, entiendan que Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Él quiere lo mejor para nosotros. Si se está exponiendo su fe, siempre sepa que va a ser para algo mejor para ustedes. Porque Dios no es un Dios malo. Dice que Él es bueno, pero no es solamente bueno, es bueno en gran manera. Dice voy a saltarme una parte. Esta clase de fe requiere permanecer activo en la obediencia a Dios. Y en Hebreos 6:12 dice: a fin que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia, porque ellos heredan las promesas. Y esta clase de fe nos guarda hasta el fin. Ahí vamos a leer y hasta ahí voy a llegar, y después sigo en otra vez que me toque predicar, continúo el mensaje. Dice, Primera de Pedro 1:3 dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. ¿La cambió un poquito? Totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación y de que nos dará todo lo que nos ha prometido. ¿Sabe qué? Dios no es mentiroso para arrepentirse de lo que le prometió. Si Él le prometió algo, Él se lo dará. Pero créalo a ciegas, que si Dios le prometió algo, Él se lo dará, porque Él no miente. Que nos dará todo lo que nos ha prometido y tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse. Lo que Dios le prometió, crea que va a llegar a sus manos, porque no puede destruirse lo que Dios le prometió. No puede mancharse. No puede marchitarse. Lo que Él le prometió va a llegar tal como se lo prometió. No va a haber mancha, no se va a marchitar, ni destruirse. Ustedes confían en Dios. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder. Hablaban de las muertes, hablaban de lo malo que estaba el país, que había que estar orando por lo que estaba pasando, pero dice que si ustedes confían en Él, Él los protege. ¿Dónde tiene que estar nuestra confianza? ¿En los carabineros? ¿En poner un arma en la casa por si llegan a nuestra casa y tener cómo defendernos? Nuestra confianza debe estar en Dios, porque Él nos protege. Y si la palabra de Dios dice que los protege, es porque los protege. Ustedes ni siquiera saben cuántas veces Dios los ha librado de la muerte, porque no se han llegado a dar cuenta el plan satánico que había detrás de sus vidas. Cuando el diablo quería exterminarlo, cuando quería que un camión perdiera el control y agarrara su auto y matara a todos los que estaban, no lo conoce, pero Dios sí lo conoce. ¿Saben por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Él los guarda porque ustedes confían y ha puesto su fe en Él. Para que puedan ser salvos tal como está planeado para los últimos tiempos. Por eso los cristianos debemos dar un buen ejemplo de fe. Ya estamos, pónganse en pie. Lo otro seguirá en el mismo canal, a la misma hora. Cuando veíamos el Chavo del 8,
Sigan en el mismo canal a la misma hora y vamos a seguir con la segunda parte. Pero debemos ser ejemplos, hermano.